Bueno, hacemos unas pequeñas acotaciones a esto. Primero, que dado la definición de campo y de fuerza, yo he borrado algunas cosas acá para hacer lugar para escribir otras cosas, como la carga es un escalar, evidentemente y la interacción es un vector, el campo va a ser un vector. Entonces ahí ya tenemos que el campo eléctrico es un campo vectorial. Primer punto. Luego, ¿cómo tiene que ser la carga? Fíjense, acá puse una carga positiva, me da una fuerza acá, por lo tanto el campo va a tener entonces esta dirección. Campo en A. Si este es el punto A, entonces, y este es el punto B, y campo en B. Tiene la misma dirección que la fuerza, en el mismo sentido, ¿no? Porque la carga es un escalar. Ahora, ¿qué pasa si la carga hubiera sido negativa? Si esta carga es negativa. Si la carga hubiera sido negativa, esta carga que pongo acá, si hubiera sido negativa, ¿qué pasa? La fuerza en vez de ser de repulsión va a ser de atracción. Entonces el campo sería contrario. Tendría la misma dirección, mismo módulo, pero sentido contrario. Obviamente no. Si el campo existe y es uno solo, no puede ser para un lado o para otro, depende de la carga. Tiene que depender únicamente de esto que está acá, no de la carga que ponga. Entonces, para definir el campo, ¿qué tengo que decir? Que la carga de prueba tiene que ser ¿cómo? Positiva. Es una convención, por supuesto. Para calcular el campo, entonces, la carga que tengo que poner tiene que ser positiva. Convención. Entonces, efectivamente, como yo puse carga positiva acá, el campo tiene la dirección de la fuerza, dirección y sentido de la fuerza, entonces va a ser acá y acá con esta dirección. Sí, y ahora seguimos avanzando un poco más. Si esta carga hubiera sido negativa, el campo hubiera sido en el sentido contrario. Carga negativa, la carga de prueba, ¿cómo tiene que ser? Positiva, entonces una fuerza de atracción. Entonces el campo es para acá, si la carga que lo genera es positiva, y es, o sea, nace de la carga y es saliente de la carga si la carga es positiva, y si la carga es negativa, el campo tiene la dirección hacia la carga. ¿Se entiende? Recuerden siempre entonces que la carga de prueba es siempre positiva, por convención, eso, para utilizarlo en la definición de campo eléctrico. Para terminar, y hacer una analogía que siempre es interesante hacerla, voy a escribir de nuevo la ley de gravitación universal. Voy a poner acá fuerza eléctrica y acá pongo fuerza gravitatoria para distinguir. Acá va la constante, la masa dividido la distancia al cuadrado por la masa. Si ustedes recuerdan, el año pasado hemos hablado también de qué cosa, del campo gravitatorio. Lo hemos hablado y lo hemos calculado, que está simbolizado por la vieja constante G, chiquita, que la gravedad no es constante, por supuesto, después sabemos que no, pero la que hemos usado en los principios de las clases de física 1. Acá puedo hacer la misma cosa. Separo esto y obtengo esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Vamos a suponer entonces que esta es la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y una manzana. Esta es la manzana, esta es la Tierra. Entonces se produce una fuerza de interacción. ¿Cómo puedo interpretarla? Interpreto esto que está entre corchetes de una manera, digo que esto ¿qué es? El campo gravitatorio que produce ¿quién? La masa m, en este caso la Tierra, a una distancia r. Y m, que es la masa que pongo para ver cómo es el campo gravitatorio. Entonces esto es g y eso es la m. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación final? Me queda que la fuerza de atracción gravitatoria, ¿qué es? G por m. ¿Ok? ¿Qué es lo que ya conocemos? Lo que hemos deducido en su momento cuando estudiamos la ley de gravitación universal. ¿Ok? Entonces, decimos que el campo gravitatorio existe, más allá que exista la masa o no, en este punto del espacio cualquiera hay un campo gravitatorio, aunque no tenga ninguna masa, dado por esta expresión. Cuando pongo una masa, ¿qué aparece? La interacción entre la masa y ese campo gravitatorio, y aparece entonces la fuerza de atracción gravitatoria, que la llamamos vulgarmente peso. ¿Queda claro entonces la analogía? Si ustedes observan, van a ver que es exactamente lo mismo. La gran diferencia entre un campo y otro es que el G siempre es un campo de atracción, porque no hay masas, digamos, que generen repulsiones, las masas siempre se atraen, por lo tanto, este campo siempre tiene una sola dirección. Siempre es hacia, digamos, la masa que lo genera. Aquí, como vimos, puede ser hacia la carga si es negativa o hacia el exterior saliendo si es positiva. El ejemplo más clásico para no confundirse es que sería que el campo gravitatorio se parece entonces a cargas de distinto signo, porque es un
campo de atracción solamente. ¿Ok? Entonces, con esta analogía podemos quizás entender un poquito mejor el concepto de campo. Lo van a ir aprendiendo de a poco, no pretendo que lo aprendan de entrada, porque es un concepto que se va madurando, y lo vamos a ver mejor todavía. Y le doy otra idea, que es que, ¿qué pasa si la que se mueve ahora es la carga esta? ¿No? Si se mueve esta carga, ahí, ¿qué pasa? Va a cambiar el campo en función del tiempo. Yo estoy suponiendo acá que el campo, le tengo que decir que el campo es estático, o sea, como esta carga está quieta, el campo acá ya se produjo, y acá también, y es un campo que depende de la distancia, como ustedes ven nada más, pero es estático. Si yo ahora muevo esta carga, el campo acá va a cambiar. ¿Por qué cambia? Porque cambió esta carga, cambió la posición de esta carga. Entonces, el campo acá va a ser no solamente en función del espacio, sino también en función del tiempo. ¿Me siguen la idea? Es más complicado, yo solamente es un anticipo esto, lo vamos a ver más adelante. Y entonces ahí voy a ver que necesito el campo, ¿por qué? Porque voy a ver que cuando yo muevo esto, ahí sí hay una perturbación que se tiene que propagar hasta a este punto para informarle, mira, ahora la carga original está más lejos. ¿Sí? Y entonces hablamos de propagación. Tenemos que hablar de una propagación de esa perturbación, o perturbación llamada campo, una propagación del campo. Y ahí es donde vienen entonces las ecuaciones que me permiten calcular cómo se propaga ese campo y con qué velocidad se propaga. ¿Ok? Eso es lo que va a solucionar las ecuaciones de Maxwell. Por ahora, todo eso es una charla que les doy para que vean el futuro. Por ahora eso no lo vamos a ver, seguimos vemos cosas estáticas, o sea que el campo va a ser estático, electrostático. ¿Qué significa entonces? Que el campo digamos la definición de campo electrostático es que el campo es solamente función de qué cosa? De la posición del espacio, de X y Z. No es función del tiempo. ¿Ok? Es solamente función del espacio. O sea que esta carga está estática y produce un campo que es solamente función del espacio, insisto, no del tiempo. Eso por ahora. Más adelante, ya en junio, vamos a estudiar las variaciones del campo electrodinámico. Cuando cambian en función del tiempo se llama campo electrodinámico. ¿Ok? Bueno, con esto ya inclusive están en condiciones de empezar a hacer los problemas. En la próxima clase yo voy a hacer no voy a hacer los problemas porque ni siquiera tengo lugar acá para hacerlo, pero voy a tomar los ejercicios del Sears y los voy a copiar y vamos a ir viendo un detalle de cómo se resuelven los problemas más clásicos para calcular campo eléctrico.